El amor, el odio, la alegría, la tristeza son solo palabras. Hasta que las agarra él. Hernán Casiari, en Perros de la Calle. Florencia, no sé si lo conocías vos a este sujeto. No solamente no lo conocía, sino que cuando llegó no me lo presentaron. Nadie me presentó. A mí me parece horrible cuando pasa sé que eso. se conocían. No nos conocíamos. Les pido disculpas a los dos. Nos tuvimos que saludar entre nosotros. Horrible. Y Claro. fue Horrible, no me imagino cómo debe haber sido. No, Saludaron fue todos. tremendo. Sí, nos tuvimos que saludar. Yo dije, hola, soy Hernán, hola, soy Florencia. Sí. Bueno, cosa espantosa. Qué feo haberlos expuesto. Triste, un semejante silencio, un bache, pero no sabíamos de qué hablar. Claro. Tampoco. Menos mal que estaban ustedes, porque si no hubiera sido cortante, con gilet. cosa. Nada. Habría que generar una etiqueta de trabajo, un protocolo de trabajo para estos casos. Es verdad, yo También. cuando entré ya estaban los dos sentados en la mesa, yo fui al baño, Sí. volví y yo supuse que alguien los había presentado, no pensé. No, yo No, me la hago verdad cargo que no. de... la verdad que fue culpa mía. Fue culpa tuya. Fue culpa mía, yo supuse que ellos se conocían. Cuando entraron vi que se saludaban, dije, listo, se conocen, no No, la pasa verdad nada. Y... Bueno, yo debo confesar, les pido perdón. voy a hacer una confesión, yo sí la conocía. Bueno, sí, pero, Yo sí la conocía. pero es una- personalmente, confesando ¿Qué confesión? esto, es una confesión. Yo pero sí la personalmente la conocías. conocía. No. Ah, personalmente. bueno. Hernán Casiari rompe el silencio. No, Ah, bueno, Hernán obvio. Casiari cuenta todo pero- sobre Florencia. No, lo que quiero decir es que ella realmente no tiene la menor noticia No. hasta el día de hoy. No, en este, hasta en este momento, minuto en no este, sabe. en este Es más, instante. tampoco sabes por qué está acá ni qué hace. no sabe. Puedo Vi ser- que se llegó con su computadora, la abrió Es y el está pibe por del sistema. explicarnos algo, decirnos algo, pero no sé de qué. Ese pibe de sistema, ¿Qué te anda mal el imaginas? wifi. ¿Qué te imaginas? Ay, no sé, con esa computadora... Sí, que ni eh, siquiera es de las marcas más relevantes. No, por eso digo- O sea, soy una persona pobre. O sea, eso ya Sí. lo sabes. No tiene calcomanías. No No tiene calcomanías la computadora. tiene calcomanías, o sea, aburrido. ¿Qué podés, Pobre y clase, aburrido. ¿Qué clase de columnista pensás que soy? ¿Sobre qué hablo? No sé, de pelo venís bien, así que de pelo no. Estamos bien. De alimentación no creo. No, ¿sabes que no? Eso no. No es el nutricionista. No sé, déjame pensar. Algo relacionado ¿Moda? con la moda. No, No, claramente, claramente tampoco. No. ¿Hace zapatos? No. Tampoco. Fútbol no, porque es calle. Fútbol no. Claro, fútbol ya hay uno, ya hay alguien. que No, lo hace, No, y además mira. fútbol con abriendo una computadora es raro. Sí. No sé, me rindo. Bueno, Bueno. esta persona que tenés enfrente tuyo, Florencia, hace 2 años estuvo a punto de morir. No. Hablo de eso. Una todo el columna tiempo. Que habla de... Una columna de estar- ¿Es un Víctor Zoiro? Estar a punto de Claro. morirse. ¿Es un Víctor Zoiro? ¿Vio la luz? Es casi ¿Y un el Víctor túnel? Zoiro. Es un Víctor Zoiro que en realidad es casi... la segunda vez, vos fíjate, no hay muchas personas que nazcan 2 veces. Y él, la segunda vez que nació, se hizo uruguayo. Sí, es verdad. Ah, O sea, nació en Uruguay de vuelta. mira. En realidad tuvo un infarto en Uruguay, es lo que te quiere decir de forma metafórica Ok. Gabriel Schultz. Pero ahora sos mitad argentino, mitad Claro. uruguayo. Soy un Te poco salvaron uruguayo. la vida en Uruguay, digamos. Ya tengo permitido tomar mate en la calle, por ejemplo. Por Ya ejemplo, puedo hacerlo. Llevar el mate así debajo Sí, del sí. brazo como lo hace. exitoso de la historia argentina. Su obra de teatro llenó durante 2, 3, ¿cuántos años? 7. 7 años la calle Corrientes. Toda la Ahí- calle Corrientes. Desde, toda, desde desde- Chacarita hasta Sí. hasta el bajo, hasta Hasta Puerto el bajo. Madero. Llenó teatro de la calle Corrientes. ¿Qué teatro? El Blanca Podestá era, No. me acuerdo. En el Nacional. El Nacional, Teatro del Nacional, bien. No hay que llenar el Nacional, es grande. 898. Sí, Vos ¿No era actuaste ahí. chica? No eras chica, No. vos eras una señora grande ya. No, tampoco una señora grande. ¿Por qué tenés que insultar a la No la gente? estoy insultando. 7 años. 7 años, una obra que él escribió, llenó el Teatro Nacional. Sí. La de Gasalla no. Bien. Bien. Ah, la de Gasalla, 7 años duró la de Gasalla. Y después una segunda parte también. Sí. ¿Vos escribiste la de Gasalla? Sí. ¿Y qué tiene que ver la computadora con todo? ¿Vos te pensás que la escribió a mano? Muchísimo. ¿Cómo pensás que pude haberlo escrito en qué? ¿En un papiro? No, ya sé, pero vos escribís acá en la radio. Pero las computadoras no Vos no venís y te sirven inspirás. solamente Vos venís y para te eso. inspirás. Flor, No sirve estamos, para estamos alquilando esto como un espacio de coworking. Ah, está bueno. Cuando falta Es calle inspirador. viene gente a laburar acá. Eso sí, una idea de Freire. Ahora Cuando te la falta un leva. empleado, Espera, alquila espera, así. espera. Entonces lo de pobre, stop. Lo de pobre te la llevaste con pala. Pero bueno. Argentores. Pero se la gastó en idem. En Claro. Casualmente. Exactamente. ¿Qué Y hiciste? así quedé. Y así ¿Qué quedé. hiciste? Así ¿Dónde te quedé. fuiste? ¿Viste? Así quedé. Pero bien, está bueno. Lo explicaste más o menos bien. No, bien. Lo llevaste a un lugar en donde le generaste a Florencia, pobre, que No, ganas de que me escribas algo y que Sí, hagamos sí. 7 años Vamos a en la hacer calle corriente. Vamos a hacer un monólogo. Vamos a hacer un monólogo ahora que somos Dale. amigos. Eso es para que... porque intenté llevar al señor que tenemos aquí, que todavía no nombramos. No, Sí. nadie sabe quién es. Claro, no, todos saben quién son menos Florencia. Claro.
te llevé a tu área, al teatro, a la calle Corrientes, te llevé para que más o menos vayas ubicando que es una eminencia. Ok, perfecto. Así que tener cuidado de ahora en más. Tenés razón, ¿no? Ahora. Y Me arrepiento de no haberme agachado y besarte los pies. No, porque yo manejo perfil bajo, Florencia. Entonces no contento con esto, esta persona desde acá dijo, bueno, me cansé de escribirle a otros. Ahora voy a escribir para subirme a un escenario yo. Ah. Y lo hizo. Bueno. Mira. Y no solo lo hizo, sino que puso a toda su familia arriba del escenario. Toda. Y luego de eso, empezó a llenar y a llenar y a llenar. Se aburrió de eso. También me aburrí, porque me aburro rápido. Entonces dijo, voy a hacer algo que nadie hizo nunca. Voy a leerme a mí mismo y le voy a cobrar a la gente para que me vaya a leer. No, voy a leerme a mí mismo de las historias de todo lo que me pasó. Y lo increíble, vos decís, ¿cómo alguien va a ponerse a leer sus propios cuentos y la gente va a pagar para ver eso? Y sí, vos sabés que sí. Se agota. Se llama Cassiari leyendo en bares y tiene todo agotado durante marzo y abril. Y en mayo hay nuevas funciones en 4 bares porteños que se pueden observar en hernancasiari.com. Sí, señor. Y como todos los viernes, si compras libros de Cassiari el día que esté en Perro, o sea, hoy el gasto en envío lo paga él. Y Hernán, en hernancasiari.com. O si estoy en Salta, el libro Cassiari, lo paga Hernán. Lo pago yo. Te lo mando. Dentro de Argentina. Y que estoy en Estados Unidos. ¿Lo paga? No, dentro de Argentina. Para. Hiciste 7 años de un éxito, no me vengas a romper la pelota. Si estoy en Estados Unidos, me lo mandas a Estados Unidos. En absoluto. No mando libros a Estados Unidos. Los mandan desde Europa a Estados Unidos y los tenés que pagar. Un día Zambayoni lo llama, porque es amigo, y ¿qué hizo Hernán? Vamos juntos, porque no lo tengo todo ocupado, el viernes venite conmigo. Entonces Hernán Cassiari y Zambayoni hacen tragedias, que son cuentos y canciones que terminan como el orto. Sí. Yo leo cuentos que terminan mal. El 21 de abril debutaron por primera vez en el Teatro Liceo. Debutarán. Debutan. En el Teatro Liceo. En el Liceo. En el Liceo en Plateanet. Sí, señor. Porque están con el Liceo, ahora abrió para stand-up. Para stand-up, y nosotros hacemos justamente lo contrario. Hacemos llorar. Stand-down. Hacen stand-down. Stand-down. No está mal como título. Me gusta, stand-down. Hago cuentos trágicos, cuentos que terminan mal. Mal, pero mal en serio, no es joder, malo. Terminás llorando, arrastrándote por los rincones. ¿En serio? Me gusta, sé que esta Virgen de Cassiari me gusta mucho. Me dan ganas de que leas uno de tus clásicos, ¿viste? Porque es como, va a traer algo nuevo. Acabo de encontrar una virginidad. Esto es un hallazgo. Tenés algo virgen. Ay, Dios, no sabés te voy a recordar toda la vida. Escúchame. ¿No querés guardarla que sea mejor con amor? Ya está, ya me la cagaron la virginidad. Me gusta porque, yo digo, me dan ganas uno de los clásicos. Tiene cuentos increíbles, muy, muy buenos. A lo cual Jimena que me dice, habla para hablar. No me habla, Jimena, habla por favor. No, que estuvo trabajando toda la noche para el cuento de hoy. No se lo arruines. Claro. ¿Viste cómo es? Yo no quiero Jimena conmigo. Porque lo que no te conté, ¿Cómo es Jimena Florencia, es que este señor escribió muchos libros. ¿Cuántos? ¿Sabés cuántos? Un montón. Bueno, un montón de libros. Que te los puede enviar así. Y en un momento sin gastos de envío, Florencia Salta. Pero ¿qué pasa? Él solo podía escribir drogado y fumando. Sí, es verdad. Tabaco. Me gusta repasar quién es Cassiari. Él vivía, yo te lo voy a resumir así. Vivió 15, en el 2001 se va. Sí. 2001 se va a la Argentina, es cada pedazo. Cassiari se va a Barcelona. A Barcelona. Barcelona, bueno, va, se enamora, tiene una hija en Barcelona, se queda 15 años en un pueblito de Barcelona, no en el centro. Vos vas al centro, está Cassiari, no está nunca, está encerrado en la casa. No sé en qué año, es muy difuso eso, se empezó a deprimir ya. Escuchaba perros por internet, leía Clarín, Nación, Página 2, está todo el día conectado con Argentina, escribiendo ahí, Armorsay, 15 años. No estaba feliz con su vida, no estaba bien. Medio que se está separando. Emprende un viaje a la Argentina con la hija gallega. La hija gallega quedó ahí, pero emprende un viaje a la Argentina, se va a Uruguay, va a Airbnb, un departamento de Airbnb de Montevideo. De golpe Cassiari, que fumaba, tomaba alcohol, se drogaba, todo junto. No tenés que contarlo de esa manera, así como subrayando tanto esa parte. No me está cayendo tan bien, además. Como lo estás contando, abandonó una hija. Pero Cassiari no la abandonó. Cassiari, no, se vino de vacaciones. Bueno, pero contalo bien entonces. Pues yo soy madre y ya estoy deprimida. Yo dejé una hija en Barcelona. No abandonó ninguna hija. Encima en un pueblo. En un pueblo de mierda. Porque no la dejó. Quedó con la madre, se vino de vacaciones también. Y hay que ver cómo es la madre. Yo la conozco a la madre, no sé cómo es la madre. Tienes razón, no tiene nada que ver lo que te voy a contar con lo buen padre que es con Cassiari y lo buen ex marido que es. Ok, bien, ahora bien. Cassiari viene a Argentina, va a Uruguay, tiene un infarto. Sí. Tiene infarto, comiendo un chivito y tomando una cerveza. Tiene infarto en el piso, casi se muere. Se lo están por llevar al hospital.
Lo salva a la gente que eran los dueños de la casa de Airbnb, los salvan. Queda como un caso modelo. El dueño mundial de Airbnb va por el mundo contando el caso de Cassiari, donde los dueños de la casa los salvan a Cassiari porque lo llevan al hospital. ¿Voy bien? Bueno, Cassiari deja todo. Deja los excesos, la comida, Cassiari adelgaza. Cassiari se viene a vivir a Buenos Aires, conoce a otra chica, se divorcia. Su hija va y viene, está perfecto. No, primero se divorcia y después conoce a otra. Primero se divorcia, conoce a una chica, se enamora, Cassiari tiene otra hija, se viene a vivir a Argentina, empieza perro de la calle como columnista, es flaco, no se droga mal, le cuesta fumar, le cuesta escribir. Mucho. Está acostumbrado a fumar y escribir. Ya no puede escribir, Cassiari. Ya no puede escribir, pero Jimena lo obliga a escribir. No, antes dice que no va a venir más. Antes dice que no va a venir más. Dijo, queremos ir viniendo. Él dijo, no puedo leer más 4 veces lo mismo cuento. Es verdad. ¿Qué hacemos? Hay que escribir nuevos, pero no puede escribir. No puede escribir. Entonces, ¿qué hacemos, Harry? El sargento Jimena presiona. Sí, lo que hace es instalar una disciplina de rigor militar sobre la vida de Cassiari, que es todas las semanas yo te voy a mandar un tema y vos vas a escribir sobre ese tema. Una nota de actualidad, un tema de actualidad, una noticia, algo que haya pasado. De rabiosa actualidad para poder comprobar que no es un texto viejo. Claro, algo, una noticia lateral, digo, no que Cristóbal López, una noticia... o sea, le instala una musa. Exactamente. Muy bien. Le da una motivación y el rigor de la disciplina castrense de Jimena, que es obviamente muy dura. Y Cassiari escribe sin fumar, sin tomar, sin nada, flaco, casado, padre, de vuelta, careta. Pero con miedo. Careta. No, igual ella mejor tendría que ir de verdad. Qué lástima que ya no funciona. Bueno, exprimimos todo lo que pudimos la familia, pero la obra de Cassiari, donde lee los textos y donde al final se lo aprendió, ya no leía, espectacular, en el escenario, un show increíble. El 8 de abril en San Isidro vamos a hacer una función, si querés venir te invito. Te juro que tenés que ir. ¿Y qué cae? Porque yo estoy haciendo teatro. Bueno. Como ella es del main del sistema, ese es el establishment del teatro. Bueno. No me banco que hablen del teatro de otros. Chicos, bueno. 8 de abril es domingo. Es domingo, no tiene puedo. función, tiene función. Cayetano terminó Pero algún calzones día... en el escenario. ¿En Tiene serio? función, sí. Igual no es tan difícil que Cayetano termine en calzones. No, y que es pierda complicado. una apuesta más fácil. Por eso, no me lo cuenten como una hazaña. Pero digamos, a ver, ahora me genera mucha curiosidad, quiero decir, este personaje que te juro a vos como actriz. Y lo hubiera saludado de otra manera si pero yo sabía todo eso. Yo lamento mucho no haber contado con esa información previa. Estaría bueno que no tenías por qué saberlo. Sea tan asquerosa, la gente no conoce. No, le hubiera dado un abrazo, le hubiera preguntado cómo se sentía, si necesitaba algo. ¿Cómo está su hija, no? Si yo, claro, tu hija cómo está, sigue viviendo en ese pueblo, qué sé yo. Había un montón de cosas que podíamos haber charlado, pero que ahora no quedó trunco. Igual deberías verlo, de verdad, la hora te va a gustar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy? Tenemos una de las noticias de la semana, ese es el tema, noticia de la semana. No voy a decir qué. Yo creo que todos saben, todos la vieron en algún portal, en algún lado. Es algo que pasó esta semana en una provincia argentina muy cara a los sentimientos de Florencia Peña. Así que voy... Okay. El cuento se llama Un hombre grosero. Lo cuenta desde el futuro una señora muy viejita que era joven en 2018. Se lo cuenta a su nieta. Hace muchos años, a principios de siglo, yo era la encargada de recursos humanos de una empresa donde éramos 25 empleados. Yo era una más. Algunos eran mejores, otros peores, pero había un compañero, uno, al que yo tenía atragantado, porque era mediocre. La mediocridad es más grave que la estupidez, porque el mediocre sabe que es mediocre y lo podría cambiar, pero no quiere. El estúpido no sabe. Este compañero, Sergio, hacía lo imposible para no trabajar, para que sus tareas las hiciera otro, sobre todo las mujeres, porque además de mediocre era misógino. Despreciaba a todas sus compañeras, las ninguneaba, y a mí con más ganas, porque aunque ahora sea tu abuela, en esa época yo era muy linda, y esto a Sergio lo enojaba mucho, lo confundía. Pero además de eso, Sergio era muy perezoso. Durante los trabajos en equipo, por ejemplo, se metía en el baño y fingía estar descompuesto. Cuando llegaba la época de balances, él pedía licencia por enfermedad. ¡Ay, qué bronca me daba ese hombre! Y si te podía joder, te jodía. Un poco en chiste todos decíamos que si él seguía por ese camino iba a terminar siendo el jefe. Y lo hubiera conseguido, pero los mediocres no perseveran. Y entonces quedó estaqueado en su puesto 25 años. Y como ya tenía un montón de años en la empresa, echarlo era carísimo. Y el tipo era un incordio, sobre todo para las mujeres. Nos ignoraba si le parecíamos feas o demasiado lindas. Y nos escaneaba el cuerpo sin culpa si estábamos en lo que él suponía su rango. Yo hubiera preferido ser fea o demasiado linda con tal de no escuchar sus chistes sobre mis tetas durante años. Durante años, Micaela.
No sabés lo que era eso. Sergio tenía esa masculinidad irrespetuosa, imbécil, que todavía estaba muy en boga a principios de siglo y que por suerte tu generación no tiene que soportar. Esto que te cuento pasó en 2018, hace 1000 años. Sergio era de esos varones de época que tocaba bocina cuando pasaba por la calle una mujer que lo atraía y por supuesto odiaba a los homosexuales y a los transgéneros. Imagínate qué pensaría ahora de nuestro presidente. Vos te morís, Micaela, si te llegan a trasplantar a esa época. No durás ni 2 días. Yo todavía era una mujer joven y de verdad, a veces no podía salir, era como si te persiguieran los bocinazos. Pero no era solamente los hombres vulgares los que te hacían la vida imposible, era todo, era el Estado, era la propaganda. En aquella época todavía le decimos periodismo a la propaganda política. Eran las instituciones, la progresía, todo estaba diseñado por hombres. Una cosa muy graciosa que pasaba en ese tiempo es que nos creían más débiles y entonces los hombres se jubilaban a los 65 y las mujeres antes, a los 60. Esas eran como sus caricias. Nos abrían la puerta para que pasáramos primero, nos jubilaban antes, nos acercaban la silla, pero por supuesto cobrábamos menos por el mismo trabajo. Este estúpido Sergio estaba en la misma categoría que yo y él cobraba un 22% más. Y te juro por mi vida, Micaela, que nunca lo vi trabajar. Yo hacía lo mío y lo de él, y además tenía que soportar sus groserías. Pero lo que te quería contar pasó a principios de ese año. Nosotros estábamos peleados con Sergio, no nos hablábamos, porque el año anterior Sergio cumplió 59 y trajo una torta. Se usaba eso en esa época, es una pelotudez. Algunos lo felicitaron, pero yo no le dije ni siquiera feliz cumpleaños. Tuvimos una pelea y le dije todo lo que pensaba, que era un incompetente, un mediocre, un misógino que me daba asco. Desde ese día no me habló más. Esto fue 2017 y en marzo de 2018 se apareció una mañana diciendo que ya no teníamos que llamarlo Sergio, que se había hecho el cambio de sexo, que ahora su nombre era Sergia. Te juro por mi vida que me quedé congelada. Primero pensé que era otro chiste estúpido de los que él hacía siempre, pero no, me estaba mostrando el DNI y su DNI decía Sergia. Los demás compañeros se levantaron de sus escritorios y se acercaron a nosotros, hicieron silencio, miraron el DNI. Claro, yo era la encargada de recursos humanos, no me lo estaba informando a mí porque sí. Yo debía consignar el cambio en su legajo. No entendía ese cambio de actitud en él. Sergio, un transgénero, si él se burló siempre de esa lucha. En Argentina, Micaela, ya teníamos una ley pionera en el mundo para la identidad de género. Habíamos luchado un montón para tenerla. ¿Por qué había tomado esa decisión alguien que siempre había hecho chistes sobre eso? Él me miraba muy serio, me pedía que por favor consignara su cambio de sexo en su legajo. Me había traído todos los formularios sellados, firmados, no había duda. Entonces abrí su legajo en la computadora y miré la fecha de su nacimiento. Hacía casi un año que no nos hablábamos. Claro, la semana siguiente iba a ser de vuelta su cumpleaños. Sergio cumplía 60. En realidad, Sergia iba a cumplir 60 años la semana siguiente. Es decir, que la ley le permitía ser mujer y como mujer, la ley le permitía jubilarse 5 años antes. Una semana más tarde, Sergia empezó a cobrar la jubilación con trampas, y su único costo fue un cambio de letra en el DNI. Y de esa manera, querida nieta, en mis tiempos de revoluciones feministas, en donde ya empezábamos a ganar la batalla por la igualdad, un hombre mediocre, misógino y grosero de 59 años se burló por última vez de todas nosotras. Hermoso. Muy bien. Hermoso. Conocían la historia, ¿no? Sí. Tremendo. Pasó en Salta esta semana, se descubrió que Sergio, no me acuerdo el apellido, era Zábal, se cambió de sexo a los 59 años para poder cobrar la jubilación. Todavía igual Y no está jubilado. No, esto está contado jubilada. desde el futuro, desde Claro. una licencia literaria, obviamente. Todavía él no hizo los trámites de jubilación, o ella, perdón, no hizo los trámites de jubilación. Lazarovich. Lázaro, Se supone que lo hizo para esto. sus compañeros de trabajo, que están enojadísimos con él porque lo vienen soportando desde hace mucho tiempo, de verdad, esto sale en todos lados, dicen que no, que es muy masculino, que de hecho es demasiado masculino. Entonces de ahí se entiende también la licencia poética de esta chica que desde el futuro cuenta la historia. Pero bueno, es una historia muy singular, dado el tiempo que estamos viviendo, las cosas que ocurren, las luchas que hay, que un pelotudo, en el caso de que sea como se diga, haga semejante idiotez utilizando esas herramientas. Sí, Debe tener buenos aportes para preferir jubilarse antes que seguir laburando. Sí. Es una, si querés llamarlo, avivada. Pero sin embargo no lo siento así. Porque en realidad es una trastada fea, es algo que no se hace. Utilizar la ley a favor tuyo para... Culturalmente la avivada argentina también es un cambio cultural que está bueno verlo desde el futuro como... Claro. Ojalá que lo podamos ir erradicando. Es un texto esperanzador, digamos. Totalmente. Esa cosa siempre de que creernos vivos
algo de eso va cambiando y otra cosa no, porque faltan muchos ejemplos también. Sí, claro. Que a uno le gustaría que ocurran para terminar de cambiar, porque si no es como... Hay un montón de cosas cambio, chiquitas, con todo lo que está pasando con el abuso de menores a jugadores de fútbol de infantiles o de juveniles independientes. Hay una cantidad de trastabilladas dialécticas en el periodismo. Yo ayer escuchaba en un noticiero decirle clientes a personas que son violadoras de menores. Decirle clientes, o sea, como si se tratara realmente de una transacción consensuada. ¿En qué sentido? Los clientes de una red de trata. Claro, sí, no, porque ahora están buscando quiénes son los clientes, o si el árbitro del juez de línea es un cliente. Por el escándalo independiente. Claro, sí. Un cliente, usan palabras... ¿Pero quién dice? ¿Qué yo? Lo estaban diciendo periodistas en la tele. Yo entiendo desde dónde, o sea, que estalla un escándalo de prostitución infantil en Independiente y la investigación incluye, entre otras cosas, buscar quiénes son los otros victimarios, los que no son los que ofrecían a los chicos, sino los que consumían a los chicos. Y eso, la forma de llamarlo es esa, son clientes de un mercado ilegal. Sí, nada, bueno, pero no es la forma de mostrar eso socialmente, porque justamente lo dialéctico es fundamental. Sí, le bajás el precio al delito, es cierto. Hoy venía en el taxi y en una radio se hablaba de qué cagada que esté pasando esto en Independiente con lo bien que le está yendo, con los campeonatos que tuvo. Digo, por Dios, ¿qué cosa está pasando alrededor de cosas que son gravísimas? O cosas que vi ya no en medios, sino directamente en Twitter y estas pelotudeces, gente de equipos enemigos e Independiente burlándose de esto. Hay chicos. Hay chicos alrededor de todo eso. ¿Cómo vas a hacer chistes futbolísticos? A mí me parece que una enfermedad alrededor de las cosas graves que también tienen que ver con el fútbol y con el símbolo que eso significa, que es bastante duro, y que seguramente en el futuro vamos a sentir como una especie de anécdota rara. Mirá lo que pasaba a principios de siglo con esto. Mirá la importancia que ¿Crees que contado en el futuro sos optimista o un poco no tenemos remedio? No. A muchos de los temas que tenemos. No, sí, a nosotros nos pasa hoy que miramos una película de los 70, una novela en Volver, y ya nomás vemos cómo fuma la gente adentro de los lugares y decimos, ¡qué loco! Mirá cómo fumábamos. Sí. ¿Cómo fumábamos? Sí, señor. O en un avión. En un hospital. En un hospital. Bueno, eso también parecía que iba a ser para siempre, y no fue para siempre. El movimiento feminista, creo que algo que está pasando con eso es el despertar, es tremendo, es el desnaturalizar cosas que tiene que ver con este cuento que vos escribiste, que me parece brillante pensarlo como hacia atrás, ¿no? Alguien del futuro mirando, porque es lo que nos pasa todo el tiempo con el feminismo. Se ve claramente cuando hoy dicen, pero ¿y por qué denuncian ahora? ¿Que no te diste cuenta antes? No, no nos habíamos dado cuenta antes. Antes creíamos que esto estaba bien. ¿Y cuál es el problema si no me di cuenta? ¿Entendés? Ahora sí antes creíamos que si yo salía a la calle con una remera ajustada y con las tetas que tenía, estaba bien que me gritaran las barbaridades que me gritaran, entonces yo por eso me tenía que operar, porque estaba yo teniendo tetas grandes. El problema era mío. Claro. Entonces digo, así tantas cosas que de pronto es interesante ver cómo vamos avanzando y vamos evolucionando en la manera de vernos y de la manera de hablar también. Claro, el lenguaje es súper muy importante. ¿Viste? Esta cosa vuelvo al mismo ejemplo porque es el ejemplo que hubo, que la tuvimos hace poco, lo de Repeto diciendo, pero vos qué tenías puesto. Se acabó. Digamos, ya está. No podemos decir más esas cosas. Tenemos que entender que el lenguaje también genera conciencia, por otro lado. Estamos de acuerdo en todo. Y otra cosa ¿es cierto lo de la diferencia de edades jubilatorias? Claro. ¿Cuál es? O sea, ¿qué sentido tiene? Es verdad, ¿Por qué una mujer no puede lograr a los 65 o un hombre a los 60? Pero es verdad que si no encontramos ni el sentido de decir, bueno, antes, pero ¿cuál es el sentido? No sé. Pero bueno, qué sé yo, las mujeres no votaban también. No sé, aparte ¿cómo permitieron tal vos decís, che, hace 50 años de eso, no sé qué? ¿No? O más. Sí, por ahí. Más de 50 años. Sí, votaba de Evita, ¿cuándo fue? 70 años. Sí. 70, claro. Sí. Pero lo que te digo es, ¿cómo igual desde que se vota hasta ahí dejaron que no sé, ¿en qué ley puede decir que las mujeres no votan? Que no se votaron. Es una locura. Si uno dice, no, a partir de eso, pero sí. Y bueno, y ahora, ¿qué cosas quedan? Que ganen lo mismo es una locura, que no ganen lo mismo es una locura. ¿Por qué se jubilan antes? Tampoco sé. Hay un montón de cosas que están emparejando y creo que es una batalla como... Igual... y es por todo, ahora es para... Igual hay algo que está casi genético, incrustado. El otro día yo iba con el auto y había un señor manejando una camioneta
de una escuela que está cerca de acá para discapacitados, que es re grosa, y el señor llevaba discapacitados. Y estaba cortada la calle, bueno, medio que estuvimos ahí a punto de colisionar, y el señor me empezó a gritar: te voy a cagar a trompadas, pero te voy a cagar a trompadas si vos me llegás a tocar el auto. Y antes, yo soy muy cocora, y además soy muy Marquito y Palma, manejo rápido, manejo desde hace mucho tiempo, me hubiera bajado, te juro, y lo sentí tan fuera de tiempo su insulto, te juro por Dios. Vos me tomas un pelo y yo te rompo todo el auto. Claro, ni siquiera me no te afectó. No me afectó porque me pareció desubicado en el tiempo. Es como que un hombre me dijera: te voy a cagar a trompadas, pero te voy a cagar a trompadas. Y me lo decía como con una gana. Y yo lo miré y decía: tranqui, no pasa nada. No. Y más, que te juro, me pasó eso. Dije: es como de otro momento, ¿no? Como de un mundo paralelo que se mete en totalmente. Lo trajeron de invitado de otro lado. Claro, vos mirá el tipo, ¿no? Que no se le ocurrió decirme otra cosa más que me iba a cagar a trompadas en una desigualdad. Igual no me gusta que ese tipo me mató, eso. Me pareció tremendo que un tipo así transporte. Porque hay que tener cierta sensibilidad, paciencia, amor. No, él le podría haber dicho: cuidado, y yo seguramente le hubiera dicho: quédate tranquilo, está todo bien, ya te vi. También te puede insultar, o sea, en la calle se insulta mucho, porque está todo a flor de piel, estamos todos estresados, nerviosos, se insulta. Bueno, se insultó, listo. Está bien, pero hasta los insultos van a cambiar, ¿no? Si uno pensara en un cuento tuyo, así, digamos, la concha de tu madre, o esos insultos que son bastante misóginos, te van a cambiar. Digo, uno ya, a mí como mujer también ya me empieza a pasar que los decía sin tener como demasiada conciencia de eso, y ahora digo: no, para este insulto habría que cambiarlo. Entonces, bueno, nada, me parece de a poquito va a pasar. A veces pasa haciendo un poco de fuerza social, se va corrigiendo el lenguaje, y otras veces el lenguaje mismo viene y arrasa con todo, pero yo creo que las nuevas generaciones van a hacer también que arrase el idioma desde otro lado. Y hay una conciencia en los pibes que es espectacular. Sí, es tremendo. Espectacular. Gracias, Cassiari, como siempre. A ustedes, gracias. Un placer conocerte. Tenemos entonces Hernán Cassiari Zamballone, lo pueden conseguir por Platea Net. El amor, el odio, la alegría, la tristeza son solo palabras. En bares, en Cassiari.com. Hernán Cassiari en Perros de la Calle.